Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros más de 157 participantes de la actividad que tenemos para el día de hoy. A nombre de la Escuela de Ciencias Empresariales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera, queremos dar las gracias a cada uno de ustedes por estar en esta actividad, en este ciclo de webinars que tenemos. Nos acompaña en estos momentos el ministro de Hacienda, quien nos va a dar una charla. Para eso, entonces, quiero recordarles que todos puedan identificarse con su nombre eh, en, en esta sala virtual, y también recordarles de que en el chat podrán realizar sus consultas, de tal manera que estas van a ser después agrupadas por docentes del Departamento de Administración y Economía, eh, para poder pasárselas a nuestras dos co-anfitrionas, que es la directora de la Escuela de Ciencias Empresariales, magíster en Ciencias, Ana Moraga, y la directora de Incubatec UFRO, Claudina Uribe. Recordarles también de que estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales. Así que, sin más preámbulos, iniciamos este ciclo, así que dejo con ustedes a Anita Moraga, directora de la Escuela de Ciencias Empresariales. Anita. Muy buenos días a todos. Saludamos a nuestra decana también que está con nosotros, la doctora Valesca Geldres, a nuestro vicerrector de Administración y Finanzas, a don Jorge Petit, a todos y a cada uno de nuestros estudiantes, académicos, microempresarios y profesionales de nuestra región que nos han querido acompañar el día de hoy. Y de manera especial saludamos y damos la bienvenida al ministro de Hacienda, don Ignacio Briones, a quien agradecemos su tiempo y excelente disposición de compartir en este escenario y semana que ha sido compleja, ¿ya?, con una audiencia regional y en especial con la Universidad de la Frontera. Muchas gracias, ministro. Con esta charla damos término a nuestro ciclo de webinars del primer semestre, Compartir y Construir el Futuro, actividad con la que hemos querido aportar a la conversación y análisis del escenario local, nacional y mundial en el marco de la pandemia y de los enormes desafíos económicos y sociales que enfrentamos. Luego de esta exposición habrá un espacio donde revisaremos algunas preguntas que nos han dejado a partir de un video, estudiantes de nuestra escuela, microempresarios y representantes de la Cámara de la Construcción, ¿ya? Y además recogeremos las consultas y comentarios que ustedes nos puedan hacer llegar a través del chat disponible en este Zoom. A continuación voy a dejar a Claudina Uribe, académica de nuestra facultad y directora de Incubatec UFRO, para que presente a nuestro invitado. Claudina. Muchas gracias, Anita. Bueno, muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos a todos. Y bueno, y tenemos el honor hoy día de tener, ¿cierto?, al ministro, que como dijo a Anita Moraga, tiene una gran e intensa agenda, lo sabemos, así que agradecemos de verdad de poder estar con la Universidad de la Frontera, la única universidad estatal regional de la región de la Araucanía. Bueno, a continuación tengo el agrado, ¿cierto?, de presentarlos al ministro Briones. El doctor Briones es ministro de Hacienda, y que hoy día nos va a dar una charla, ¿cierto?, Acuerdo Nacional por la Protección y Reactivación de la Economía. El ministro Briones es ingeniero comercial, licenciado en Economía, máster en Economía y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica y doctor en Economía Política del Instituto de Estudios Políticos de París. Entre sus actividades profesionales ha sido coordinador de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda, director de Fondos Soberanos de la República de Chile, director ejecutivo del Consejo de Estabilidad Financiera, representante ante el G20 y embajador chileno de la OCDE durante el periodo 2013-2014. Entre sus actividades académicas, ha sido profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, enfocándose en áreas de economía política, historia económica y financiera. Además, permítame destacar no solo sus actividades profesionales y académicas, sino que también su gusto por la buena mesa, ministro. Heredado, ¿cierto?, desde su tránsito por Francia, en donde, no sé si todos ustedes saben, pero él ha sido reconocido como un crítico gastronómico
en donde por la universidad, o sea, perdón, por la revista Paula, y que usaba el seudónimo Eugenio de la Cruz. Así que muchas gracias, ministro, por estar hoy día con nosotros y toda suya la palabra para hacernos esta presentación catedrática en los tiempos que estamos viviendo. Ahí sí, dale. Bueno, buenos días, muchas gracias Claudina, Ana, a todos por la presentación con elementos coloquiales e informales, lo que no es habitual y es bienvenido, así que gracias. Y primero pedirle excusas a todos quienes están en este webinar. Por el atraso, estaba terminando el Consejo de Estabilidad Financiera, que teníamos sesión hoy día, con el presidente del Banco Central, la Comisión de Mercados Financieros y la Superintendencia de Pensiones. Así que las excusas por esta demora, como bien decían en la introducción, han sido días bien movidos. Bueno, la verdad es que todos son movidos desde un buen tiempo esta parte, pero feliz de estar con ustedes. Yo sé que esta invitación había sido cursada hace tiempo, no había podido concurrir a ella, muy feliz de estar con ustedes porque para uno que viene de la academia siempre es un placer volver a ella, a conversar con alumnos, con académicos. Entiendo que también hay en esta conferencia personas de la sociedad civil, empresarios, así que qué mejor para tener esta conversación, esta presentación sobre el momento que vivimos, sobre los desafíos que tenemos, que son grandes, enormes, la verdad, y para conversar con ustedes. Así que yo tengo una pequeña presentación con la cual me gustaría partir. Voy a tratar de ir más o menos rápido, de forma tal de poder responder preguntas, que siempre es lo más entretenido y lo más gratificante y lo más exigente también. Así que voy con esta presentación en la cual, fiel al título de la invitación, quiero hablar del acuerdo por la protección de los ingresos y la reactivación económica. Eso va a ser la segunda parte de mi presentación. Pero quisiera partir primero por algunos fríos números de contexto económico, de qué es lo que ha pasado en este último tiempo en el mundo, en Chile también. Creo que nos da el contexto, bien decía, para entender este acuerdo y cómo esperamos poder navegar los meses que siguen, que van a ser bien exigentes. Entonces, permítanme partir, insisto, por fríos números, pero yo creo que siempre es relevante. Los invito a centrar la mirada en el gráfico que está a la izquierda y no poner tanta atención en los otros. Básicamente lo que marca esa gráfica son las proyecciones de crecimiento a nivel mundial y a nivel naturalmente de nuestra región. Respecto a lo que teníamos, a lo que tenemos a la vista y proyectado para el año 2020 y también para el año 2021. Parto por señalar que para el mundo el Fondo Monetario Internacional está proyectando una caída de casi 5% en la actividad económica. Esta es la mayor caída a nivel mundial de la que tenemos registro hace varias décadas. Y cuando uno va por regiones, por zonas, si vamos al mundo de la economía avanzada, una caída de 8% de la actividad económica, en la eurozona más de 10%, en América Latina y el Caribe casi 10%, y por supuesto nuestro país, la proyección ustedes la han conocido del propio fondo, es una caída de 7,5%, la peor, sin ninguna duda, desde la crisis del 82. Ahora, quizás la buena noticia, y todo esto con una pregunta, un signo de interrogación, es que el mismo fondo proyecta una recuperación importante en todas las regiones del mundo el año 2021. Todo esto naturalmente es contingente al avance de la pandemia, que como hemos aprendido tiene muchos capítulos de incertidumbre, no solo en Chile, sino que también en el mundo. Pero con todo, y acá un dato clave, si ustedes se fijan, las barras rojas, que son la recuperación proyectada para el año 2021, están lejos de compensar las caídas que vamos a observar este año. En el caso chileno, yo les decía, la caída proyectada por el propio fondo es de un 7,5%. Nuestras estimaciones es que vamos a tener, podríamos tener una recuperación el año 2021 de 5,5%. Nuevamente, eso no alcanza para revertir la caída de este año, y la conclusión de eso es muy clara. Quiero ser bien directo y franco.
vamos a ser un país más pobre. Y eso es tremendamente relevante tenerlo a la vista, porque ser un país más pobre implica que vamos a tener un aumento en la pobreza, vamos a tener un aumento en el desempleo importante, que como ustedes saben no es tan rápido de revertir, se demora, hay inercia, y vamos a tener familias en consecuencia en nuestro país que van a ver mermados sus ingresos, en algunos casos de forma significativa, y eso significa un drama social para muchas familias, y eso es lo que uno debiera tener siempre en mente cuando habla de políticas económicas, que al final del día está hablando de políticas sociales, está hablando de la sociedad, está hablando de familias de carne y hueso, con sus sufrimientos, sus dolores, y eso es lo que creo que debiera motivarnos a todos a la hora de afrontar esta crisis. Ahora bien, me centro un segundo sobre la transitoriedad de esta tremenda caída económica, que tiene una razón clara, muy clara, que tiene que ver con las medidas de restricciones a la movilidad, las medidas de confinamiento, las cuarentenas, el distanciamiento físico, que nos va a acompañar por un buen tiempo, y que ustedes pueden apreciar en el gráfico de la izquierda, que es bien impactante, cuando uno mira el tiempo de permanencia promedio al 27 de junio en nuestro país, en materia de tiempo que uno dedica a estar en parques, que son la línea verde, actividades de consumo, por ejemplo retail, y actividades recreativas, que es la línea azul, tiempo destinado a farmacias o supermercados, estaciones de tránsito o peaje, la línea celeste, quizás la más relevante de todas, el tiempo de nuestra vida cotidiana que le dedicamos a estar en nuestros lugares de trabajo. Bueno, todas ellas muestran caídas de 50% o más, ¿ah? Es decir, más de la mitad del tiempo que antes dedicábamos a estas actividades, hoy día en realidad estamos en nuestras casas, en nuestros hogares, con restricciones a la movilidad, y naturalmente esto tiene un correlato directo, no solo en la forma en que enfrentamos nuestra vida cotidiana con nuestros amigos, nuestros familiares, sino que también en la forma que trabajamos y que producimos, y que se refleja a mano derecha en una caída inédita en nuestra actividad económica. Ustedes han visto los índices mensuales de actividad económica más recientes, que es una medida del crecimiento económico medido mes a mes, en una comparación de 12 meses móviles. Y como ustedes saben, en abril tuvimos un retroceso de 14,1%, en mayo de 15,3%, y la verdad es que todo hace esperar que en junio la cifra va a ser peor, toda vez que, de nuevo volviendo al gráfico de la izquierda, los indicadores de restricciones a la movilidad, y en particular, y no está en la presentación, pero se los digo, el porcentaje de la población que ha tenido que efectuar cuarentena fue de un 11% en promedio en el mes de abril, de un 30% en el mes de mayo, y en el mes de junio nos acercamos a un 50%. Y todo eso se traduce en esta caída en la actividad económica, cuya buena noticia, si es que hay alguna buena, pero yo creo que sí, en esta materia, es que cuando vayamos retomando nuestra cotidianidad, estas cifras deberán irse revirtiendo. Pero hago al tiro una precaución. Estas caídas transitorias también generan efectos permanentes potentes, y eso no hay que perderlo nunca de vista. Cuando ustedes tienen una caída de la actividad económica de 15, 14%, lo que estamos diciendo atrás de eso es que hay empleos que se destruyen, y eso genera un elemento permanente. Hay comercios, hay empresas, hay pymes que inevitablemente quedan en el camino, hay empresas grandes que van a quedar en el camino, y todo eso genera una destrucción de valor, una destrucción de empleo, que tiene un efecto permanente. Es decir, yo no quiero transmitir en ningún momento la sensación de que aquí volvemos a nuestra vida cotidiana y sencillamente lo que tuvimos es un bache donde vamos ahora a recuperar el tiempo perdido. No, acá van a haber efectos permanentes, y de alguna manera eso se expresaba también en el primer gráfico, donde la recuperación proyectada para el año 2021, importante, no es suficiente para recuperar las caídas de actividad que tenemos. Insisto, todo esto, perdonen la franqueza, nos hace ser un país más pobre, ¿ya? Y eso no hay que olvidarlo nunca. Adelante. Por supuesto, esto tiene el correlato en un drama humano, familiar, social, que es la pérdida de empleo. La gráfica que ustedes tienen a la izquierda
en la creación de empleo por trimestres móviles, lo que vemos a partir de abril es una destrucción de empleo muy significativa, que en la última medición estamos hablando de una destrucción de empleos de casi 1,5 millones de puestos de trabajo. Y si nosotros además agregamos a mano derecha aquellos trabajadores que hoy día se encuentran suspendidos gracias o producto o aplicando la Ley de Protección del Empleo, tenemos casi 700.000 trabajadores que mantienen vivos sus contratos de trabajo a la espera de poder retomar sus funciones, pero también hay que ser bien honestos. Una parte importante de estos empleos que hoy día se permite o la ley ha permitido salvar, no van a encontrar trabajo. Este fue un instrumento muy potente, que fue una de las primeras medidas, si no la primera, en realidad, que aprobamos cuando partió la pandemia del COVID, que ha sido un instrumento tremendamente útil para evitar la destrucción de empleo, y vamos a salvar muchos empleos producto de esto. Dicho de otra manera, esos 700.000 trabajadores que ahí ustedes ven a la derecha, si no hubiera habido esta ley, hoy día engrosarían con probabilidad 1, probablemente el universo de trabajadores desempleados. Entonces hay una chance ahí de recuperar esos empleos. Vamos a trabajar, estamos trabajando muy duro en un plan para aquello, y voy a referirme más adelante cuando hable del acuerdo o de este plan por la recuperación económica y la protección de los ingresos. Aquí están nuestras estimaciones que hemos hecho en el Ministerio de Hacienda sobre las variables macroeconómicas fundamentales. Sencillamente notar acá que en nuestras estimaciones vamos a tener una caída de la actividad económica de 6,5%, la primera línea en la segunda columna, pero esperamos, como bien les decía yo, una recuperación importante de la actividad en el año 2021, y para eso naturalmente hay que activar la palanca de políticas públicas. Eso no va a ocurrir espontáneamente, tenemos un desafío país mayúsculo para que ese número se haga carne, con lo que eso significa en términos de recuperar empleos, recuperar nuestra economía. Un pequeño mensaje, un pequeño comentario sobre otra de las medidas que se han implementado en estos meses, que son los créditos con garantía estatal para las empresas pequeñas, medianas y también algo más grandes. Un programa que no ha estado exento de crítica, y nosotros estamos muy conscientes de sus críticas, pero que con todo yo quisiera invitarlos a mirar el panorama general, y no simplemente la casuística o los casos particulares, que los hay y, insisto, estamos conscientes. Más allá del detalle, lo que quiero mostrar, los invito a ver la gráfica de la izquierda y centrarnos en la línea roja que ustedes tienen ahí. ¿Qué es lo que muestra esa línea? Básicamente la tasa de crecimiento del crédito comercial comparado con iguales periodos de años normales, es decir, de años donde no teníamos esta crisis. Y lo primero que quiero hacer notar es que el crédito comercial en esta pandemia, viviendo la peor crisis que enfrentamos en décadas a nivel económico, tiene una tasa de crecimiento superior y bastante superior al crecimiento de ese crédito en un año normal, en años normales, en años donde no había crisis. Ahí ustedes tienen los colores, años 2019, 2018, 2017 y 2016, que muestran inequívocamente lo anterior. Pero además, la línea roja, si ustedes ven, tiene un pedacito que es una línea punteada, y esa línea punteada muestra cuál hubiera sido el crecimiento del crédito comercial si es que no hubiéramos implementado este programa de garantía estatal. Hubiera sido significativamente menor, lo que basta para mostrar que este programa, con sus críticas y los problemas que pueda tener, ha sido una palanca muy efectiva para ampliar el crédito en un momento de crisis. Déjenme agregarles un dato adicional no presente en la gráfica, pero que es relevante. Si nosotros hiciéramos este mismo ejercicio de expansión del crédito a las empresas, del crédito comercial, no tan solo comparándolo con los años normales, sino que ahora comparándolo con las principales crisis económicas que hemos tenido en nuestro país, esto es la crisis subprime por un lado, el año 2009, y la crisis asiática a fines de los 90, lo que uno observa en esas crisis y lo que se produjo en Chile en esas crisis es lo que uno espera en toda crisis, que es que el crédito, en lugar de expandirse, se contraiga. Y en particular el crédito comercial en esas crisis se contrajo, es decir, bajó, se redujo fuertemente en circunstancias que en esta crisis,
por vez primera, producto de las acciones coordinadas del Banco Central por un lado, de la Comisión de Mercados Financieros por el otro, permitiendo una palanca regulatoria, y de la política pública que ha activado el gobierno a través de estas garantías estatales. En esta oportunidad, como se muestra, el crédito solo ha crecido y nos parece que esa es una cuestión tremendamente relevante de tener a la vista. Que el crédito crezca significa que las empresas están accediendo en general a recursos, a fondos para mantener sus operaciones, para mantener una chance de seguir vivas y no quedar en el camino. Y a mano derecha, solamente más allá del detalle, quiero mostrarles que a la fecha hay aproximadamente 8.300 millones de dólares de créditos con garantía estatal ya cursado a 2 meses y medio del inicio de esta medida. Esta es una cifra inédita, nunca en la historia hemos tenido cifras de esta envergadura, y además una cosa muy importante, la gran mayoría del número de créditos cursados, más del 90%, ha ido a la pyme, y en términos de monto, cerca de la mitad y más de la mitad ha ido en realidad a las pymes en los montos cursados. Para una palabra respecto a la política fiscal y en materia de gasto. Acá muchas veces se plantea que se está haciendo poco, de que el fisco está ahorrando recursos para enfrentar esta emergencia extraordinaria. Y quiero decirles con claridad que nada más alejado de la realidad, porque acá uno puede tener sus propias opiniones, pero nunca sus propios números. Y los números lo que muestran, en primer lugar, la gráfica a la izquierda, barra roja, es cuál es el crecimiento del gasto público este año respecto al año anterior. Este año el gasto público está creciendo en más de 11%. A su vez, como lo muestra la gráfica de la derecha, tenemos un déficit fiscal histórico, cercano a 10 puntos del producto. En términos bien simples, esto significa que hoy día como fisco se nos han caído fuertemente los ingresos a tasas de 2 dígitos, igual que a muchos chilenos y chilenas, a muchas instituciones, pero hemos aumentado los gastos. Y en simple esto significa que si hoy día nosotros estamos teniendo ingresos por 100, estamos teniendo gastos por 150. Esos 50 de diferencia son el déficit, son los gastos no cubiertos por los ingresos y que estamos financiando a través del endeudamiento y a través de los ahorros que hemos acumulado en el pasado. Ahora bien, desde que partió la pandemia, y yo bien les decía al principio, esto es algo que ha generado niveles altísimos de incertidumbre en el mundo, en Chile también. Yo siempre menciono que esto es no una foto, es una película con capítulos por descubrir. Y en esa película hemos ido activando una serie de medidas, una serie de planes que se muestran en la gráfica que ustedes tienen a la vista, donde la línea azul es la cantidad de casos de contagio, y las líneas rojas son las medidas que se han implementado. Tan pronto como a mediados de marzo, es decir, 16 días después de que se conociera el primer caso de COVID-19 en nuestro país, se anunció un primer plan por aproximadamente 12.000 millones de dólares. Semanas más tarde vino un segundo plan por 5.000 millones de dólares. Y como ustedes saben, hace pocas semanas atrás hemos fraguado un acuerdo con los principales partidos de oposición y por supuesto con los partidos oficialistas para generar un fondo de hasta 12.000 millones de dólares que nos permita navegar los próximos 2 años de esta pandemia, no solo en lo sanitario y en la emergencia que es hoy día, sino que sobre todo en la recuperación económica y del empleo. Y por último, recientemente, en los días recientes hemos anunciado una serie de medidas relativas a la clase media, con apoyos a través de préstamos con aporte estatal, con condiciones muy blandas, subsidios al arriendo, postergación de créditos hipotecarios, entre otras, movilizando recursos del orden de 1.500 millones de dólares. Cuando digo movilizar, quiero ser bien preciso en las palabras, esto no implica simplemente gasto fiscal. Acá entran en juego garantías estatales que permiten diferir los dividendos, subsidios a préstamos blandos, entre otras medidas. Pero lo que quiero marcar acá es que como país hemos desplegado
una cantidad significativa de recursos para poder afrontar esta crisis. Quiero señalar además que la suma de estos recursos, hoy día involucrados, cerca de 30.000 millones de dólares o 12% del producto, está bajo cualquier métrica, bajo cualquier comparación, en la tabla alta de lo que han logrado los distintos países, y no me refiero solamente a los países de la región, donde sin duda, sin ninguna duda, esto se inscribe a la cabeza de los países de la región, sino que también en términos de las economías más avanzadas. Por lo tanto, me parece que nuevamente, cuando uno tiene los números a la vista, es valioso porque permite contrarrestar aquello que muchas veces se reclama o se dice en el debate público, donde se instala la idea de que se ha hecho poco y se ha hecho de forma tardía. Yo quiero ser bien honesto también con ustedes, y siempre he hecho este punto, que esto que hemos logrado no es simplemente un reconocimiento a lo que haga el gobierno, una defensa del gobierno. Yo quiero ser bien claro que de alguna manera esto ha sido una política de Estado. Y lo ha sido por dos razones. En primer lugar, porque estos 30.000 millones de dólares que se están movilizando son fruto de años, décadas de construcción de institucionalidad, de construcción de buenas políticas, obradas por gobiernos de distintos signos. Es un patrimonio, un país, es un activo país, por eso hablo de una política de Estado. Es eso lo que hoy día nos permite poder desplegar medidas, poder desplegar recursos, poder endeudarnos, cuestión que muchos de los países de la región no tienen esa posibilidad precisamente porque no han seguido este camino de generar institucionalidad, de generar políticas responsables que hoy día les permitan afrontar este tipo de emergencias tan severas, tan duras. Endeudamiento en buenas condiciones, pero también acceder a ahorro. Nosotros, producto de años de responsabilidad fiscal, un concepto tantas veces criticado, despreciado por momentos, es lo que hoy día nos permite tener fondos soberanos, ahorros a los cuales estamos recurriendo. Y en consecuencia, lo que yo quiero hacer acá, más que reivindicar simplemente el actuar del gobierno, el actuar del Ministerio de Hacienda, es hacer un reconocimiento a aquello que como país hemos construido y que creo que enseña una lección que es clarísima. Acá lo que tenemos que hacer es seguir fortaleciendo nuestras instituciones, nuestras reglas, nuestra responsabilidad y en caso alguno debilitarla, porque si hay un aprendizaje es que esa responsabilidad cuando llegan momentos extremos como este paga y paga con creces. Y lo segundo que quiero señalar al referirme a que esto es una política de Estado es que una cosa es movilizar recursos y la otra es poder implementar esa movilización. Y típicamente en los paquetes más sustantivos, esto se logra a través de las leyes. Y la verdad sea dicha, con todas las diferencias, con todas las disputas, con la polarización reinante, y también con una serie de iniciativas que hemos visto han ido proliferando y se van saltando las reglas, yo quiero decir con claridad que al día de hoy el Congreso ha respondido en la aprobación de estas medidas, y yo creo que ese es un activo bien valioso que también tenemos como país y que no podemos perder de vista. Pero nuevamente creo que el llamado ahí es a valorar esa institucionalidad y a robustecerla siempre y no a debilitarla. Y por eso que como gobierno y en lo personal como ministro de Hacienda lo he señalado varias veces y con mucha claridad, nos parece que cuando uno entra en una lógica de empezar a saltarse las reglas del juego, lo que se hace es debilitar esa institucionalidad democrática que ha generado frutos, que ha respondido no solo hoy día, sino que también en el pasado. Entonces, creo que el llamado acá es a ser muy responsable en cuidar nuestras reglas, que al final no es otra cosa que cuidar nuestra democracia. Acá está un poco lo que les decía. Nosotros reaccionamos como país 16 días después de conocido el primer caso de COVID. Ustedes pueden apreciar que los paquetes de medidas en otros países fue más tardío, y creo que eso habla bien de la capacidad de respuesta que como país hemos tenido en esta pandemia. Ahora me salto los detalles, acá están los detalles de las medidas, voy a saltármelo en aras del tiempo en los distintos paquetes y quiero centrarme ya de frentón en el plan de emergencia por la protección de los ingresos y la reactivación económica. Acá una foto de archivo, una de las tantas, aquí esta es mi oficina, la misma mesa de la que le estoy hablando. Esto ha sido un domingo
de los muchos que hemos pasado acá con el equipo, trabajando en las distintas medidas que se han ido anunciando, que ha sido una sucesión, y cada vez que uno piensa que un paquete está armado y desplegado, bueno, viene el otro y viene la tramitación legislativa. Esto ha sido muy, muy intenso, pero muy necesario, porque el calibre de este shock y la emergencia que genera es muy, muy fuerte, y eso es una motivación para todos. Y aquí estábamos esta foto en particular es cuando estábamos en las discusiones de este acuerdo. No se alcanza a ver la pantalla, que está, es la cual yo le estoy hablando, que está detrás de esta foto, donde estaban todos los senadores y el diputado Ortiz, que participaron de este acuerdo. Pero esa fue la dinámica, y paso ahora a contarles un poco cómo fue ese proceso. Este es un proceso muy, muy importante. Me parece a mí que es de la mayor importancia, porque hace dos cosas en lo esencial. Lo primero es un acuerdo que es capaz de construir una hoja de ruta, no sobre todas las cuestiones sustantivas y todos los desafíos país de mediano y largo plazo que tenemos. No fue esa la discusión, sino que sobre un plan económico y social a 24 meses para navegar esta pandemia. ¿Ya? Es decir, había orden respecto a que este era el objetivo primero. Aquí no estamos discutiendo de la Constitución, no estamos discutiendo del futuro de la educación, no estamos discutiendo de cómo tener ciudades más integradas, que son temas sin duda muy sustantivos, pero que tienen una lógica más larga. Y acá nos centramos en estos próximos 24 meses, en torno a tres ejes. Lo primero, y en alusión a lo que yo les decía adelante, de tener un marco fiscal exigente, pero ordenado, fruto del aprendizaje, que sabemos que tener cuentas fiscales ordenadas es fundamental. Por lo tanto, acá se define un fondo de hasta 12.000 millones de dólares que va a estar disponible para acometer los distintos desafíos, las distintas acciones que tenemos que enfrentar en esta pandemia. Pero con el compromiso a posteriori de generar una consolidación fiscal, es decir, reconociendo que este gasto es extraordinario, nos permita en lo sucesivo poder generar un ordenamiento de las cuentas fiscales, entender que este gasto es extraordinario y en caso alguno puede entenderse como permanente, porque si así fuese, pasa lo mismo que enfrenta cualquier familia. Uno no puede vivir de prestado toda la vida, tiene que hacer una consolidación que balancee adecuadamente los ingresos y los gastos que un país tiene o que una familia tiene. El segundo gran eje, decía relación o dice relación porque estamos en medio de eso, con la protección de los ingresos de las familias. Hoy día tenemos una emergencia donde los ingresos de las familias han caído significativamente, y lo que es peor, no pueden generar ingresos adicionales porque queremos que estén en casa, queremos que estén respetando las cuarentenas, que se cuiden y que cuiden a terceros sobre todo. Y eso requiere un esfuerzo para poder suplementar los ingresos familiares. Ese es un segundo foco importante, inmediato, de corto plazo. Y el tercero, y es fundamental y el que va a dar cuenta de la mayor cantidad de recursos y también de tiempo de este plan, es la reactivación económica y la recuperación económica y del empleo, por la sencilla razón de que esta, al final del día, es la fuente permanente de ingresos a las familias chilenas. Ninguna familia en ningún país puede vivir de ingresos de emergencia. El dinero tiene que salir de alguna parte, y ese dinero sale de la capacidad de producción que una economía tenga, de los ingresos que sea capaz de llegar a la familia. Por lo tanto, estos son los tres ejes medulares sobre los cuales nos centramos. Déjenme contarles un poquito qué significó esto en la práctica. Significó, en primer lugar, ampliar el universo de beneficiarios del llamado ingreso familiar de emergencia, remover una serie de restricciones y barreras en aras de tal objetivo, y también ampliar los montos asociados a este beneficio, cambiando además su diseño. Y esto es muy importante, porque el primer ingreso familiar de emergencia tenía un diseño que era un bono fijo por integrante del grupo familiar. Lo que se hace en este nuevo diseño
y lo que hace difícil en realidad las comparaciones, es que se inscribe bajo la lógica de complementar ingresos. ¿Qué significa esto? Significa que en una familia de 4 personas, está marcado en la tablita ahí en rojo a la derecha, para tomar un ejemplo, esa familia se le asegura que durante el periodo de crisis sanitaria disponga de un ingreso de 400.000 pesos. Esto quiere decir que si esa familia tenía un ingreso de 0, bueno, va a recibir un complemento de 400.000 pesos. Pero si esa familia tenía un ingreso de 150.000 pesos, por ejemplo, va a recibir un complemento de 250.000 pesos y así. Esa es la lógica, y esto hace que este IFE 2.0 sea, por así decirlo, un gran paraguas que complementa ingresos que las familias tengan. Hoy día hemos llegado, luego de lograr la ley, de hecho la reforma legal, hemos llegado a 2 millones de familias, esperamos los próximos días llegar a 2,5 millones de familias, y esto sigue creciendo, lo que da cuenta de la necesidad que muchas familias tienen al ver disminuidos sus ingresos. Segundo término, y esto hoy día está en discusión en el Congreso, en el Senado, es una mejoría y ampliación de la Ley de Protección al Empleo. En particular, lo que estamos haciendo acá es que se están mejorando y ampliando en el tiempo, mientras dure la crisis sanitaria, lo que se conoce como las tasas de reemplazo. ¿Qué es lo que son las tasas de reemplazo? Es la fracción del sueldo original que el trabajador desempleado o suspendido, que está en el Fondo de Seguro de Cesantía, está recibiendo. El diseño de estos beneficios en tiempos normales es que esta tasa de reemplazo sea decreciente en el tiempo, de forma tal de generar un incentivo a que los trabajadores y las trabajadoras puedan buscar empleo. Pero entendemos, y es obvio en realidad, que en estos tiempos de pandemia esa posibilidad de generar empleo, de buscar empleo, se ve mermada. Y en consecuencia lo que hace este cambio legal es mantener constante en el tiempo, mientras dure la pandemia, estas tasas de reemplazo. También, que esto es ley y ha tenido bastante demanda en los 10 primeros días de aplicación, aprobamos una ley de apoyo a los trabajadores independientes con boleta de honorario, en la cual básicamente hay una compensación de las caídas en las rentas que ellos puedan tener, y que muchos están teniendo en sus boletas de honorario normales, están disminuyendo su ingreso, y hay un subsidio para aquellos trabajadores con rentas promedio por boleta de honorario menor a los 500.000 pesos, y un préstamo preferente, un préstamo blando, pagadero 4 años plazo, con tasa real 0 para el resto de los trabajadores con boleta que tienen ingresos mayores. A la fecha de hoy día tenemos aproximadamente 160.000 personas que han aplicado a esto, que está disponible en la página web de Impuestos Internos, que estuvo en plena operación el mismo día que se publicó la ley, y que significa que las personas que ahí se inscriben obtienen automáticamente una propuesta de beneficio. Ellos autorizan o acceden o no a lo que se les propone, y en menos de 10 días esto está depositado en sus cuentas corrientes o en sus cuentas vistas. Y el tercer gran eje, como yo les contaba, tiene que ver con la recuperación económica. No voy a saltar las medidas específicas, pero aquí estamos trabajando muy duro, primero con un ejercicio de coordinación con los distintos ministerios, que nos toca a nosotros como Ministerio de Hacienda coordinar todo esto. En materia de, inversión, tenemos un catastro de programas de inversión pública a nivel de todo Chile, con la lógica de poder desplegar todos aquellos proyectos que puedan ejecutarse rápidamente y que a la vez ojalá tengan un sentido estratégico, una cierta narrativa, todo lo que tenga que ver con cambio climático, que tenga que ver con recursos hídricos, con desalinización, con obras de regadío, etcétera. Estamos poniendo el acento ahí de forma tal de también aprovechar esta oportunidad, o ver en este problema una oportunidad. Y por supuesto también el apalancamiento de la inversión privada, que es fundamental, no solo a través de concesiones, sino que también a través de una serie de incentivos. Uno de ellos ya aprobado en la Cámara de Diputados esta semana, que genera incentivos tributarios transitorios a la inversión, que nos parece que son bien relevantes.
Un segundo eje, naturalmente, el empleo. Acá está la motivación fundamental. Yo les decía al principio, son cientos de miles los trabajadores hoy día desempleados o suspendidos, con lo que eso significa para esas familias. Y por lo tanto, un énfasis muy fuerte acá es un programa masivo de varios cientos de millones de dólares para subsidiar el empleo de forma tal de que cuando la pandemia, la crisis sanitaria quede atrás, y retirando el ingreso familiar de emergencia, que va de la mano de la imposibilidad de las personas de salir a buscar pega, pero cuando puedan salir a buscar pega hay que empujarlos, hay que apoyarlos a través de este subsidio que facilite su contratación y así podamos ir disminuyendo ese desempleo. Y un tercer eje, naturalmente, tiene que ver con el apoyo a las pymes, a las empresas en general, pero a las pymes en particular, a través de iniciativas de financiamiento, de disminución de trámites, que son muchos los que enfrenta un emprendedor para esta etapa que va a ser necesaria de volver a partir, de volver a empezar. Por eso también estamos generando facilidades para el reemprendimiento y, naturalmente, a través del Ministerio de Economía hemos instalado una serie de mesas gremiales y de trabajo para ir descubriendo con los actores estas necesidades y estos dolores. Así que eso, en términos bien someros, este eje fundamental que yo quiero insistir en la importancia medular que tiene en toda esta historia. Hay que pensar acá en un futuro inmediato, en una salida, en dar una luz de esperanza, en volver a pararnos, en volver a recuperarnos económicamente y sobre todo a generar empleo para las familias chilenas. Y ese es el desafío fundamental. Yo he dicho muchas veces que el calibre de esta crisis, que la verdad es que es completamente inédita en nuestra historia, nos obliga a actuar con mucha unidad. O sea, que hay que tener plena claridad que cada uno por la libre no vamos a salir de esto. En cambio, si logramos tener grados mínimos de unidad para navegar esto en conjunto, y me refiero no solo al mundo político, que es probablemente el primer piso, una condición necesaria para todos, sino que también a la sociedad civil, a los empresarios, que sé que hay acá muchos que nos escuchan. Es fundamental actuar con unidad, cuadrarse detrás de esta prioridad nacional 1, 2, 3, 4 y 5. Ese es el nivel de esta prioridad que tenemos por delante de recuperar nuestro país, de recuperar nuestra economía y de recuperar nuestro empleo. Así que yo creo que ese es el desafío fundamental. Creo que tenemos muy buenas perspectivas si actuamos con esta unidad de poder salir adelante y que tengamos un 2021 con esta recuperación económica que yo les mostraba. Tenemos hoy día un plan, tenemos una hoja de ruta y no me canso de decirlo, hay que buscar la unidad, empujar todos para el mismo lado, porque de ese empuje depende la suerte de cientos de miles de chilenos, esa es la verdad. Y por eso, y al terminar estas palabras y quedar abierto a sus preguntas, yo les dije cuando hablé de este acuerdo que tenía dos dimensiones importantes. Una eran las medidas, y acá he hecho un resumen de las principales medidas. Pero la segunda tiene una dimensión política, que es fundamental. La lógica de encontrarnos en los acuerdos. Acuerdo es una palabra para muchos que tiene una carga negativa, en circunstancias que el acuerdo es la esencia de la política. Quien renuncia a buscar acuerdos renuncia a la política, y la política es fundamental siempre, y particularmente en estos momentos de crisis que vivimos. Por lo tanto, si hay una palabra valiosa, me parece a mí, en lo que sigue y que es simétrica al concepto de unidad al que yo me refería, es la palabra acuerdo. No podemos cejar en esa búsqueda de acuerdo, y por eso que para nosotros y para mí en lo personal, este acuerdo que se forjó hace varias semanas ya con los principales partidos de oposición y con los partidos oficialistas y el Ejecutivo, tiene esa importancia, tiene esa señal, tiene esa luz de esperanza que creo yo muchos chilenos son capaces de leer. Creo que muchos chilenos están en estos momentos tan difíciles de angustia, están cansados de la pelea chica, del gallito pequeño, de si la agenda es de derecha o de izquierda. Creo que lo que esperan de nosotros es que nos pongamos de acuerdo sobre los sustantivos de forma tal de poder ir hacia adelante. Eso es lo que nos exigen, y creo que tenemos una enorme responsabilidad todos quienes estamos en la toma de decisiones para asegurar que así sea. Pero esa responsabilidad también es del mundo académico, es del mundo empresarial, es de la sociedad civil,
Y yo quiero hacerle esa invitación a que entendamos el valor simbólico profundo que tiene el concepto de acuerdo, que tiene el concepto de unidad, porque al final del día no es otra cosa que una luz de esperanza para la ciudadanía que viene inmersa en este túnel que se llama pandemia COVID-19 y en la cual es nuestro deber darle esa señal de esperanza, darle esa señal de que pueden volver a hacer planes, que pueden volver a planificar, de que pueden volver a tener proyectos. Creo que ese es un deber que todos tenemos y por lo menos nosotros en el gobierno y en particular yo como ministro de Hacienda es lejos lo que más me motiva para trabajar muchas horas todos los días y despertarme con mucha energía porque aquí no me pierdo. Acá nos jugamos la calidad de vida, el bienestar de cientos de miles de familias de nuestro país ante la peor crisis que hayamos enfrentado en los últimos 100 años. Muchas gracias. Bueno, ministro, le agradecemos su clara e interesante exposición, que efectivamente, ¿no es cierto?, nos corrobora que lamentablemente que la crisis que estamos viviendo, como usted dice, viene en sus últimas palabras, es algo no visto en los últimos 100 años, y que por tanto seremos un país más pobre, con más desempleo y con una serie de costos sociales que han llevado, ¿no es cierto?, a la toma de una serie de medidas que usted muy bien relató. ¿Ya? Ahora, para continuar y para poder dar el tiempo, porque sabemos que está muy acotado su tiempo, ¿ya? Queremos dar paso a la conversación a través de presentarle un video que hemos grabado, ¿ya? En donde nos enviaron preguntas estudiantes, microempresarios de la región, ¿ya? De tal manera de que podamos encontrarnos los acuerdos. Acuerdo es una palabra para muchos que tiene una carga negativa, en circunstancias que el acuerdo es la esencia de la política. Mi nombre es Josefa. Quien renuncia a buscar acuerdos renuncia a la política, y la política es fundamental siempre, y particularmente en estos momentos de crisis que vivimos. Normativas de protección al empleo, Por lo tanto, si y hay también medidas una para palabra protección a la clase valiosa, media, me parece a como el mí, IFE en lo que y sigue, y el que Plan es de simétrica Recuperación Económica y del al Empleo. concepto de unidad al que yo me refería, Dentro de es las la medidas palabra que se acuerdo. plantean No se podemos encuentra la cejar postergación de en esa pagos de búsqueda de créditos acuerdo, y por eso hipotecarios y que otorgar créditos blandos. para nosotros y para mí en lo Mi personal, pregunta va este enfocada acuerdo a que cómo se se espera forjó hace reactivar varias la semanas economía ya con de los sectores principales importantes partidos de para de alguna oposición forma generar y empleos con los y partidos estas oficialistas personas y el puedan pagar Ejecutivo, posteriormente tiene estos esa créditos. importancia, tiene esa Entendiendo que señal, estamos en un nivel de tiene esa incertidumbre luz de esperanza. Soy Diego Carter, que estudiante creo de yo, quinto año de Ingeniería Comercial. muchos chilenos son Actualmente capaces se de enfrenta leer. a un difícil escenario económico y Creo social, que con una muchos fuerte chilenos caída en la actividad económica y están un aumento significativo del en estos desempleo que momentos según tan proyecciones difíciles de seguirá al alza. angustia, están En cansados este de la sentido, pelea el gobierno ha chica, implementado una serie de del medidas de gallito política. algo pasó, disculpe por el acoplamiento, así que se va a volver a lanzar el video. A ver si ahora me funciona. Hola, mi nombre es Josefa, estudiante de cuarto año de Contador Público y Auditor. Como bien se ha informado, el gobierno ha implementado normativas de protección al empleo y también medidas para protección a la clase media, como el IFE y el Plan de Recuperación Económica y del Empleo. Dentro de las medidas que se plantean se encuentra la postergación de pagos de créditos hipotecarios y otorgar créditos blandos. Mi pregunta va enfocada a cómo se espera reactivar la economía de sectores importantes para de alguna forma generar empleos y estas personas puedan pagar posteriormente estos créditos, entendiendo que estamos en un nivel de incertidumbre alto. Soy Diego Carter, estudiante de quinto año de Ingeniería Comercial. Actualmente se enfrenta a un difícil escenario económico y social, con una fuerte caída en la actividad económica y un aumento significativo del desempleo que según proyecciones seguirá al alza. En este sentido, el gobierno ha implementado una serie de medidas de política fiscal y ha anunciado la elaboración de un presupuesto base cero para el año 2021, buscando mejorar la eficiencia del gasto y una mejor distribución de los recursos. En este contexto, ministro, las consultas son: ¿en qué medida el presupuesto base cero contribuirá a que Chile salga adelante en términos económicos y qué beneficios concretos podrían esperar las personas considerando los desafíos que ha dejado la pandemia? Y en su opinión, ¿qué partidas deberían verse más afectadas y qué partidas deberían tomar una mayor relevancia para los desafíos del año 2021? Muy buenos días, señor ministro Ignacio Briones. Mi nombre es Carlos Sepúlveda, soy un pequeño empresario de Melipeuco, ubicado en la Araucanía andina. Hasta el año pasado tuvimos muy buenas noticias en el sector turismo,
Una muestra de ello es que solamente en el año 2019 tuvimos un incremento en las visitas del área silvestre protegida de nuestra región de un 23,9% según la Corporación Nacional Forestal. Esto mejoró las expectativas y también la inversión de nuestro sector. Lamentablemente, desde el 18 de marzo estamos con 0 visitas y estas inversiones se han transformado en agobiantes deudas. Las medidas que han llegado del gobierno lamentablemente no han sido efectivas para nosotros. Entonces la pregunta es, señor ministro, ¿qué medidas propone usted para el futuro para poder sobrevivir y así reactivar la economía y también la empleabilidad del sector turismo? Buenos días, mi nombre es Claudia Lillo Echeverría, arquitecto y actual presidenta electa de la Cámara Chilena de la Construcción, sede Temuco. Agradezco la oportunidad que se nos da en este espacio para tener una relación mucho más cercana con el ministro Briones. Ministro, como parte de las medidas de reactivación del país, el gobierno y nuestro gremio... Se cortó. Se cortó. Perdimos el video. Sí, pero la vamos a... Ministro, algo pasó con el enlace, así que igual se la vamos a leer, porque la tenemos también transcrita. Bien. ¿Ya? Así que Bien. le damos la palabra si quiere iniciar y al final leemos esta última pregunta. Bien, claro. Oye, gracias por las preguntas, todas muy buenas. Respecto a la pregunta que hacía Josefa, yo creo que es la pregunta crucial. O sea, yo quiero insistir acá que el desafío de volver a generar empleo es la clave. O sea, de eso dependen los ingresos de la familia en nuestro país. Y esa debería ser una prioridad nacional, social, de todos los actores, Estado, gobierno, mundo político, sociedad civil, empresarios. Creo que ahí no nos podemos perder. Y por eso que cuesta a veces entender que nos enfrentemos en disputas políticas cuando la prioridad debería estar tan requete clara y que muchas personas esperan decisiones de nosotros. Y en lo concreto ahí, Josefa, como yo te contaba, estamos hoy día trabajando en el Ministerio, junto con el Ministerio del Trabajo, en un plan bien ambicioso, bien ambicioso, la verdad, de subsidio al empleo. Y cuando digo bien ambicioso acá, no son cientos de millones de dólares, son más, ¿ya? Porque entendemos que vamos a estar cerca de 20% de desempleo. Esa es una cifra inédita, dramática. Y acá hay que empujar con muchísima fuerza. O sea, eso no va a repartir solo, no va a retomar solo. Y acá hay que empujar y hay que pagar o ayudar, apoyar a que con una parte del sueldo de esos trabajadores, de forma tal de que los mismos empleadores que han tenido pocos ingresos, que se van a haber visto golpeados, puedan contratarlos, puedan tener un alivio, que al final es un alivio dual. Es un trabajador que mantiene o encuentra pega, y un empresario, un emprendedor como el que nos mostraba Claudio, Carlos, perdón, que puede contratar, pero que puede contratar sin tener que pagar el sueldo completo, porque no tiene posibilidad de hacerlo en el momento de salida. Así que ahí con mucha fuerza en lo que es empleo y en lo que es recuperación económica, ya mencionaba yo, o sea, vamos a tener un despliegue de obras públicas inédito, con carácter regional, porque acá el énfasis es que podamos hacer proyectos de rápida ejecución. Entonces, siempre cuando uno piensa en obras públicas, se imagina el megaproyecto de varios cientos de millones de dólares, que claro, sería perfecto, pero el problema es que esos megaproyectos también se mega demoran en que pasen todas las aprobaciones y los permisos, etcétera, y por lo tanto no son efectivos para lo que necesitamos. Y por lo tanto acá, más que megaproyectos, que los habrá aquellos que ya están listos, vamos a centrar mucho el énfasis en proyectos pequeños, qué sé yo, de pavimentación de caminos rurales, obras de regadío, pequeñas cuestiones que se puedan implementar rápido y que generen mano de obra a la vena, ¿no es cierto?, que es lo que se necesita. Y por supuesto dar también incentivos a la inversión privada a través del sistema de concesiones, mencionaba yo, y estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Obras Públicas, y también a la actividad privada a través de incentivos a la inversión. Como ya les contaba, acabamos de aprobar un proyecto tributario en esa dirección en la Cámara Baja, y esperamos que prontamente pueda ser ley de la República, pero hay un cúmulo de acciones que lo que buscan es
apalancar esta reactivación, este crecimiento que es tan necesario. Ahora, me salgo un poquito de libreto en tu pregunta, porque de nuevo, yo creo que en cada medida que uno plantea, hay dos maneras de abordarlo. Uno son las medidas específicas, yo he dado algunos ejemplos de subsidio al empleo, qué concesiones, qué inversión pública, qué rebajas tributarias, qué apoyo a la pyme. Esos son como los outputs, por así decirlo. Pero hay un insumo que generalmente olvidamos en nuestra discusión, que es el insumo político. Ahí yo vuelvo a insistir acá. Si nosotros somos capaces de tener un cierto orden político en adelante, y por eso que es fundamental exigírselo, que nos lo exijan a quienes somos autoridades, podríamos de verdad desplegar esta iniciativa. Si en cambio estamos desordenados y que lo que nos convoca es más bien una proliferación de iniciativas populares, efectistas, que muchas veces saltan las reglas y que al final terminan generando división y desorden, esto naturalmente se hace mucho más complicado. Entonces, yo creo que es fundamental, al hablar de recuperación económica y del empleo de esta gran prioridad nacional, que nunca nos olvidemos de las dos cosas. Los outputs son posibles en base a un input, y parte de ese input, de ese insumo, tiene que ver con las decisiones políticas, de política pública, si ustedes quieren, que requieren orden. Sin orden, o si prefieren, en el desorden, todo eso se hace mucho más complejo. Diego me preguntaba el presupuesto base cero. Presupuesto base cero ajustado, voy a precisar, porque la idea del presupuesto base cero es hacernos un cuestionamiento profundo de si acaso el gasto que yo tengo año a año lo puedo hacer mejor y distinto. ¿Ok? La idea base cero sugiere voy a partir de cero, pero bien sabemos que un 80% o algo más incluso de nuestro gasto público está ya comprometido por ley, por lo tanto eso no se toca, eso es intocable. Y el ejercicio que nosotros venimos preparando en el Ministerio de Hacienda y con la Dirección de Presupuesto hace meses ya, tiene que ver con esta reflexión interna de un trabajo con los servicios públicos, de decirles, oiga, quiero que usted haga una introspección profunda en su servicio, si acaso puede hacer las cosas de forma distinta, ¿ya? Y en un ejercicio que es netamente interno para poder revelar sus prioridades, sus preferencias, le estamos diciendo, imagínese que en lugar de 100, usted tuviera 90. ¿Ya? No es que le vayamos a dar 90, sino que es un ejercicio ficticio para revelar sus prioridades. Y cuando uno está más estresado con los recursos, bien sabemos todo, cuando tenemos pocas horas para estudiar, finalmente logramos sacar a puerto el estudio y buscamos el segundo y optimizamos cada espacio y lo logramos. Bueno, lo mismo pasa con el presupuesto. Y eso es lo que le estamos pidiendo, no para reducirles el presupuesto, que es una caricatura que algunos han hecho, sino que para poder revelar preferencias, prioridades, de forma tal de sobreinvertir en esas prioridades. Y ese es el espíritu último del presupuesto base cero, que no es ni más ni menos que lo que hace cualquier hogar todos los años. Su gasto año a año no es estático. Divide su presupuesto en distintas cuestiones según las prioridades del momento. Y cuando un hijo entra a la universidad, bueno, el presupuesto familiar se ajusta para poder financiar esa prioridad tan importante para la familia, y así, ¿no? O si hay una enfermedad, o si quiere salir de vacaciones, en fin, lo que hacemos todos nosotros en nuestras casas. No hay razón alguna para pensar que el Estado no debe hacer lo mismo. De hecho, es bastante extraño que el Estado no pueda hacer ese ejercicio tan básico, tan elemental. O sea, al final la economía y las finanzas del Estado no es distinto que las finanzas de un hogar, es un hogar más amplio, si ustedes quieren, que es el Estado de Chile, que se financia con recursos que aportan nada más ni nada menos que todos los hogares. No son recursos que caigan de Marte, vienen de los impuestos de todos los hogares de Chile, directa o indirectamente. Y por lo tanto, es una interpelación, es un ejercicio introspectivo que hacemos como Estado, que es nuestro deber hacerlo, porque la verdad es que nadie puede entender que el presupuesto de la nación, y yo los invito a revisarlo hacia atrás, año a año se reparta de la misma manera, que mantenga la misma inercia que siempre ha tenido. Revisen el presupuesto, hagan el ejercicio y van a ver que si el presupuesto fuera una torta, independiente de su tamaño, la proporción o los pedazos de esta torta son más o menos siempre los mismos. Eso no tiene razón de ser y refleja una comodidad
respecto al statu quo, un conformismo respecto al statu quo que es bien inentendible, y es doblemente inentendible en estos periodos de crisis donde evidentemente las prioridades cambiaron y tenemos una prioridad social urgente, una prioridad económica urgente, y eso hace evidente que nosotros tengamos que hacer una reflexión profunda de cómo reenfocamos nuestro gasto para sobreinvertir en aquellas áreas prioritarias que tienen que ver con los ingresos a las familias, con los subsidios al empleo, con programas sociales, entre otros, ¿no es cierto? Y hacer más eficiente el gasto en otras partidas, ¿ah? Ese es el tema de fondo, Diego, y por eso que es tremendamente importante, no solo para esta crisis, sino que también como señal hacia el futuro. Yo siempre digo, además, y lo creo firmemente, que nosotros como autoridades, particularmente como ministro de Hacienda, tenemos el deber moral de darle garantías mínimas a los chilenos, a las chilenas, de que estamos gastando bien la plata que ellos nos aportan. O sea, al final la plata del Estado viene de ustedes, viene de nosotros, viene de nuestros impuestos, viene del impuesto de los emprendedores como Carlos. No cae de Marte, ¿no? Son esfuerzos que todos hacen para aportar al erario nacional, y ese esfuerzo viene además de las familias más vulnerables de nuestro país, que pagan prácticamente el 19% de su ingreso en IVA. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad enorme primero con rendirle cuenta de qué estamos haciendo con su plata, y dos, de asegurarle que la estamos gastando bien, ¿no? Eso es un imperativo ético. Entonces, la verdad es que nosotros estamos conscientes que esta agenda, el presupuesto base cero, la agenda de mejor gasto público, la agenda de mejor transparencia del gasto, genera problemas, genera incomodidades, básicamente porque desafía el statu quo, pero la verdad es que uno está en esta pega motivado por comprarse problemas. Eso es lo que es motivante, porque si no, quiere decir que simplemente está manejando el inmovilismo, el statu quo. Esa es la receta más fácil para nunca tener un problema, pero eso la verdad es que no genera ningún aliciente, creo yo, para gobernar, para estar motivado, para hacer cambios. Al final del día lo que nos convoca es tratar de hacer cambios buscando lo mejor para el país. Carlos me preguntaba de los apoyos al turismo, a la pyme. A ver, Carlos, déjame responder de distintos planos. Yo creo que acá hay que ser súper franco en el siguiente plano. Creo que es bien obvio que el sector turismo y el sector gastronomía, restauración, es de los sectores más golpeados, por razones obvias. Pero es importante también tener claridad de que va a seguir siendo el más golpeado, y por un buen rato. A mí me gusta hablar con franqueza, pero esto que estoy diciendo parece de suyo evidente. Aun cuando la economía reabra, y paulatinamente, vamos a seguir conviviendo con medidas de distanciamiento físico. Y los restaurantes ya no van a estar bollantes, rebosantes, cada uno de nosotros apiñados al lado del otro, sino que van a tener menos clientes en esas mesas, en esos bares. Y eso hace naturalmente que esa industria se va a achicar, digámoslo con toda franqueza. No van a estar todos los restaurantes ni todos los bares que había antes. Esa es la simple y pura verdad. Y lo mismo pasa con el turismo, por la sencilla razón de que vamos a tener por un buen rato, por meses, menos turistas extranjeros por de pronto, y sí podemos apelar en cambio al turismo local, al turismo nacional. Y estamos trabajando en esa dirección. Pero yo creo que es súper importante hablar con franqueza, hablar con claridad, no vender la pomada. Eso es lo que va a pasar y es lo que ha pasado en el resto del mundo. Se va a achicar esa industria en el corto plazo, ¿ah? Y por lo tanto creo que en el diagnóstico que nosotros tenemos, junto con el apoyo de liquidez, de crédito, que permitan a aquellos que estén más preparados, que quizás tengan mejores perspectivas de poder navegar este periodo duro, poder pasarlo, vamos a tener que, y estamos trabajando en ello, en un esfuerzo muy importante de reconversión. O sea, acá nadie puede pretender que va a mantener un restaurante semi-cerrado, semi-desocupado durante 2 años y que esa cuenta la van a pagar los chilenos con impuestos o con créditos que no se van a poder devolver. Seamos sinceros. Eso no es posible, ni es adecuado. Hay además, cuando uno habla de créditos, hay una responsabilidad ética. O sea,
hay una responsabilidad ética de prestar dinero a personas, a sabiendas que hay personas que no lo van a poder devolver. Eso es un desafío ético también. Esa es una mochila que uno le está pasando a un empresario, un emprendedor, hoy día angustiado, desesperado, que lo va a tomar porque está desesperado, pero a sabiendas que no lo va a poder devolver y con el drama que le va a generar después. Entonces yo creo que acá hay que ser súper realista, súper sincero. Por eso les mostraba yo el tema del FOGAPE, que sabemos que no ha llegado a muchos emprendedores. Tenemos 250.000 solicitudes de préstamos de créditos con garantía estatal. Se han cursado cerca de 160.000, no es el universo completo. Hay otros tantos aprobados, pero hay tasas de rechazo del 15% al menos. Y eso por lo que estoy diciendo. Porque hay, con todo, empresas que no van a sobrevivir. Y lo que estamos haciendo es maximizar al máximo las empresas que puedan sobrevivir. No es, en caso alguno, salvarlas a todas. Y yo siempre lo he dicho con mucha claridad porque hay que hablar con la verdad y con claridad. Pero sí tenemos un desafío de reconvertir. Y en materia del turismo, una de las ideas que estamos trabajando, Carlos, precisamente a la luz del plan de inversiones públicas, es cómo, a sabiendas que va a haber un periodo a media máquina, cómo aprovechamos ese periodo para poder invertir en infraestructura valiosa para el momento de recuperación del turismo. O sea, cómo aprovechamos este periodo de latencia, de semi-hibernación, para que nos pongamos al día en pendientes que teníamos en materia de infraestructura, de forma tal de que cuando esto retome, porque va a retomar, y Chile tiene una tremenda ventaja comparativa en turismo, yo en eso no me pierdo, soy convencido que este es un sector con enorme potencial futuro, ya lo es, donde tenemos una riqueza clarísima en términos comparados, y por lo tanto la idea acá es poder prepararnos, poder invertir, poder mejorar la infraestructura para agregarle valor a ese sector una vez que esto retome en algunos meses más. Así que eso cuando podría decir, y a Claudia, arquitecto, me quedo pendiente la pregunta. No, pero yo, ministro, ahí voy a transmitirle un poco la consulta que también se relaciona con lo que dijo Carlos del turismo. O sea, yo creo que aquí la Araucanía tiene motores de desarrollo que tienen que ver con la construcción, que tienen que ver con el turismo, principalmente con los servicios, ¿cierto? Y con la agricultura. Entonces, un poco lo que Claudia planteaba como representante de la Cámara de la Construcción es si el gobierno está pensando en desarrollar medidas para eliminar, por ejemplo, el IVA a la compra de viviendas para poder activar el ámbito de la construcción y llevándolo al sector turismo o relacionándolo, y enfocado también en lo que usted hablaba de que se están haciendo estos planes a través, ¿cierto?, de licitaciones del MOB, que hemos visto, ¿cierto?, en proyectos de inversión pública asociados a proyectos de energía. También hay interés en la región de poder plantear ese tipo de políticas y bajarlos a la Araucanía a través de la oferta de parques nacionales que tenemos, ¿ya?, donde efectivamente hay carencia de infraestructura en la construcción, ¿ya? Y otro antecedente que llegó por el chat es que, por ejemplo, hoy día el Reino Unido proclamó eliminar el IVA o bajar el IVA a un 5% en la hotelería, conjuntamente con mirar los temas de impuesto o reducción de impuestos a la compra de vivienda. Entonces, ¿cómo la pregunta que está llegando, muchas preguntas por el chat asociado a cómo damos la mirada regional y quizás buscamos esas particularidades de la región para poder entre todos, digamos, proponer y activar estas medidas para la inversión y para el empleo? Bien. Yo creo que, yo creo que la Araucanía tiene un tremendo potencial turístico, impresionante, ¿no? Y insisto, creo que uno tiene que aprovechar con inteligencia este momento amargo para sacarle partido. Y creo que el tipo de cosas que tú dices de infraestructura en los parques nacionales, o sea, ahora es el momento, si vaya a tener menos gente, entonces aprovechemos ahora ese momento para ponernos traje largo, traje de gala, y que esto esté listo y preparado para cuando tengamos que partir. Creo que eso es el concepto que traté de transmitir. El tema del IVA, para serte bien honesto, nosotros creemos que hay varias complicaciones al tema de IVA, porque el tema de IVA, yo soy mucho más partidario de las transferencias directas a través de programas concursables, y en eso estamos armando con el ministro de Economía un fondo de recursos bien relevante en aras de la reconversión, como ya mencionaba,
en aras del apoyo, pero no tanto en términos de la rebaja de IVA. ¿Sabes por qué? Porque el IVA, de aquí me sale ya el economista y mi vocación o mi vida previa en políticas públicas, pero el IVA tiene una cosa tiene una cosa buena, que es una medida fácil y general, pero tiene un problema que cuando uno empieza a hacer distinciones por sectores, la verdad es que no hay justificación para empezar a hacer distinciones en todas las áreas. ¿Por qué no el pan? ¿Por qué no los remedios? ¿Por qué? ¿Te fijas? Yo creo que es mucho más fácil, además, porque administrativamente no requiere ley, ir con apoyos directos, con recursos directos a regiones, a emprendimientos, a través de fondos concursables. Y el IVA además tiene una cuestión que es media contraintuitiva, pero que de alguna forma es regresiva. O sea, si tú piensas, ponte tú en el típico caso de quitarle el IVA al pan. Uno siempre piensa, claro, en la familia de bajos recursos que va a ir a comprar su kilo de pan corriente por algo más de 1.000 pesos. Pero la verdad es que cuando tú le quitas el IVA al pan, también se lo estás quitando a esa deliciosa baguette francesa que vale 8.000 pesos o 10.000 pesos el kilo y que beneficia a personas que no necesitan ese beneficio. Entonces yo creo que uno tiene que ser súper cuidadoso en este tipo de materia, y creo que es más rápido, más efectivo, más eficiente ir con apoyo directo, y al menos eso es lo que nosotros estamos trabajando. Pero creo que el desafío que tenemos, para serte bien honesto, es que nos falta cómo integrar la mirada regional, porque ustedes conocen, nosotros no, cuáles son las áreas donde hay una oportunidad. Nosotros no lo sabemos. Nosotros estamos acá en el Estado Central, vemos los macro números, los que saben repartir eso y los que saben dónde están los dolores son ustedes, ¿te fijas? Y yo creo que ahí tenemos una pega y un desafío no menor que hacer, ¿ah? Y por eso que instancias como estas son bien valiosas, porque nos permite ir identificando eso. O sea, yo no sé, ponte tú, en la Araucanía, y feliz de que me cuenten ustedes cuál es el canal, el interlocutor válido para precisamente recopilar este tipo de informaciones, ¿no? Yo sé que los gobiernos regionales tienen un rol, nuestros CEREMI, las propias intendencias, pero creo que es más allá que eso el tema. Intuyo. Gracias, ministro. Ha sido bien claro en su respuesta, Franco también. Y antes de ya empezar a cerrar, pues sabemos que tiene otra reunión, dejar la inquietud. Digamos, nosotros somos una universidad regional, estatal, con un pool de talento disponible desde lo académico, desde lo profesional, conectado con el desarrollo regional y local. Por lo tanto, estamos disponibles para poder plantear iniciativas de la mano, ¿cierto?, de la sociedad civil, de la mano de las empresas y de los distintos gremios. Así que dejar la oferta sobre la mesa, ministro, y ya darle la palabra a mi colega Anita para poder el cierre y usted puede entregar unas palabras finales. Bueno, muchas gracias. Nos sumamos a las palabras que dice Claudina y bueno, y nos dejó pensando de qué manera, ¿no es cierto?, podemos realmente entregarles la mirada regional. Tenemos que destacar, ministro, sabemos que por su tiempo no podemos leerle la enormidad de preguntas que nos llegaron, muchas en el contexto regional, ¿ya? Pero se las haremos llegar a su jefe de gabinete porque sabemos que usted es muy sido a responder a todas las preguntas que le llegan por Twitter y todo, y ahí va a conocer efectivamente muchas de las realidades regionales que nosotros tenemos. Para terminar, primero agradecerles a todos y pedirles, ministro, si puede, regalarnos un mensaje final, ¿ya? Nuestra audiencia, como usted bien escuchaba y pudo compartir con ellos, y los videos, son estudiantes, microempresarios, ¿ya? Profesionales, académicos de nuestra región. Y queremos ver, como palabras finales, de qué manera podemos en conjunto construir esta ruta, ¿ya? ¿Cuál cree usted que es el aporte que como universidad, como futuros profesionales, más aún del área de negocios, donde nosotros estamos trabajando, que hemos sido muy interpelados, obviamente, desde la crisis social, ¿no es cierto?, que acabamos de vivir en el 2019, ¿qué aprendizajes podemos tomar, ¿ya? Con eso poder dar término y dejarlo, y nuevamente agradecerle su tiempo y excelente disposición. Bueno, gracias a ustedes. No, lo primero es decir que espero que el próximo encuentro sea presencial, ¿ah? La región de ustedes es maravillosa,
y nada me gustaría más que ir para allá en directo. Desde que estoy en el cargo, les quiero decir que he tenido 2 viajes. Uno fuera de Chile, que fue por el día a Madrid, a la COP, literalmente por el día. No, en realidad por 2 días. Llegué un día y me fui al otro. Y uno que hice con el ministro de Agricultura, a conocer, a visitar y hablar con cooperativas, a Osorno. Y debo ser el ministro de Hacienda que lejos ha viajado menos en la historia. Y la verdad es que hemos estado bien ocupados acá, pero tiene un problema estar acá, que uno tiene una visión demasiado centralista de los temas. Y creo que esa visión cambia cuando uno va a regiones, cuando conversa con la gente. Por eso que yo valoro harto esta instancia. Aunque no es lo mismo que estar allá. O sea, la cosa se ve distinta en persona, así que ojalá podamos concretar eso más adelante. Y como mensaje final, miren, yo lo que quisiera a los estudiantes, primero que nada, decirles que ellos tienen una responsabilidad muy importante de poner su talento, su energía, que cuando uno está en la universidad le sobra la energía, las ideas, los proyectos, al servicio de sus comunidades. Hoy día, sin ninguna duda, vivimos una crisis, y yo insisto, si no somos capaces de actuar unidos, va a ser muy difícil de remontar. Yo creo que eso va a ser la diferencia. Y poner ese talento y esa energía a aportar a sus comunidades a través de propuestas concretas, a través de ayudas en terreno, a través de propuestas que nos puedan hacer llegar a nosotros, entre paréntesis. Bien armadas, ustedes tienen talento, tienen capital humano, por algo están en la universidad en que están. Yo creo que eso es un tremendo activo, aunque parezca sencillo y obvio decirlo. Me parece que por más de un momento, lamentablemente, estamos en un contexto donde lo que prima es solo la crítica, el exigir. Y uno siempre tiene que ser receptivo a la crítica, pero la crítica tiene mucho más valor cuando viene acompañada de propuestas. Por eso yo siempre digo, hay que pasar del exigir al proponer. Y creo que ustedes tienen un activo valioso en esa dimensión, los estudiantes, los académicos, desde su región, que ustedes la conocen, nosotros no la conocemos bien, así que creo que ahí hay algo valioso por construir. Y lo segundo que yo diría, y va en línea de lo anterior, es un llamado potente, primero a tener un optimismo realista. Yo soy un convencido que vamos a salir de esto, nos vamos a parar y vamos a levantar nuestro país, nuestras regiones, nuestra actividad económica. Va a ser duro, eso sí hay que tenerlo claro. No hay que vender pomada, va a ser difícil. Pero estoy seguro que lo vamos a poder hacer. Entonces, darles primero una señal de optimismo. O sea, en estos momentos, muchos ven todo negro, aquellos que están encerrados en cuarentena hace meses, la verdad es que se empiezan a desesperar y cunde la impaciencia, la desafección, y es súper entendible, pero yo creo que es re relevante poder transmitir una luz al final del túnel, una señal de esperanza, generar un ánimo de un proyecto que las personas, las familias pueden construir, los emprendedores pueden construir. Nada peor que cuando uno ve todo negro, porque ahí la profecía autocumplida. Y por eso que yo creo que quizá uno de los llamados más importantes, los invito a ustedes a tomarlo, es a ejercer sus liderazgos, porque los liderazgos la verdad es que se prueban no en los tiempos fáciles, no en los tiempos de bonanza, ahí da lo mismo el liderazgo. Ahí es súper fácil ser líder. Uno es un líder nominal, tiene un cargo nomás. Pero el liderazgo la verdad es que se prueban en ocasiones como esta, las ocasiones difíciles, donde la cuestión es cuesta arriba. Ahí se ven los liderazgos. Y yo los invito a ejercer ese liderazgo. Quienes están en la academia, a través de propuestas para su región. Los estudiantes lo mismo. Quienes están en el mundo privado, los empresarios, a ejercer ese liderazgo, a juntar a los suyos, a generar masa crítica, a velar y a proteger a sus trabajadores, que lo están pasando más mal que los empresarios. Yo creo que esos son los llamados que hay que hacer hoy día. Debajo de esos liderazgos que se ejercen está la semilla de esa unidad que necesitamos, con mucha fuerza, para buscar puentes, para construir diálogo, y no simplemente quedarse en la crítica, que al final no genera esos puentes, genera desorden, y el resultado final de eso es que no vamos a poder avanzar
con la celeridad y con la urgencia que necesitamos. Así que esas son mis palabras finales. Yo les agradezco montones la invitación y quizá un último mensaje. Aprovechen esta crisis y pregúntense dónde hay una oportunidad para hacer esos cambios que nunca antes se podían hacer. Porque siempre uno le decía que este no es el momento, que después, que te vaya a enojar con este otro, te va a comprar un enemigo. Bueno, ahora es el momento. Hay que ocupar estas crisis para aprovechar esa oportunidad de comprarse problemas e ir para adelante. Así que eso también es una invitación a romper el statu quo, no por voluntarismo, sino que porque es necesario, y eso requiere nuevamente de liderazgos potentes que, insisto, se prueban en los momentos duros y no en los momentos de abundancia. Gracias a todos y todas. Chao. Muchas gracias, ministro. Y gracias también Chao. por su liderazgo técnico y por ponernos, ¿no es cierto?, también la mirada en la calle. Esperamos que nunca lo pierda. Se agradece realmente a todos. Y de esta manera despedimos, lo dejamos libre ya y le cobraremos la palabra cuando estemos presenciales. Que nos pueda acompañar. Exacto. Bueno, un saludo a todos y muchas gracias por acompañarnos. Chao. Estén bien. Chao, gracias. Adiós. A nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas Empresariales de la Universidad de la Frontera, la Escuela de Ciencias Empresariales, agradecemos a todos quienes nos acompañaron en este webinar, en especial al ministro Ignacio Briones, a su equipo de gabinete y a todos ustedes que hoy día estuvieron con nosotros. Les invitamos a seguir conectados a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y buenas tardes.